Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Violeta. Gracias, presidenta. Presidenta, cada vez que hay debates sobre temas vinculados al sector minero o energético en el Perú, se revela en realidad un debate ideológico en este Parlamento. De aquellos que no solamente no es que quieran que no existan beneficios tributarios, sino que no quieren que haya actividades mineras o energéticas en el Perú. Así es que, en realidad, ¿para qué nos vamos a, como se dice popularmente, para qué nos vamos a leer la mano entre gitanos? Si es que acaso hubieran parlamentarios que hubieran sido subsidiados o beneficiados, como se ha denunciado aquí, a medias tintas en este Parlamento, pues sería bueno que los parlamentarios, los colegas que tienen alguna denuncia, digan nombres y apellidos de manera concreta y evitemos ese tipo de especulaciones, que en realidad dañan la imagen del Parlamento, en primer lugar. En segundo lugar, creo que lamentablemente el presidente de la Comisión de Energía no ha precisado adecuadamente los términos de este proyecto, que por otro lado, lamento decirlo también, la bancada oficialista carece de argumentos suficientes para poder explicarlo, dado que este es un proyecto que proviene del Poder Ejecutivo. No es un proyecto que haya iniciado en alguna de las iniciativas de los parlamentarios, sino del Poder Ejecutivo. Yo voy a tratar de, como lo señaló el congresista Costa, de recordar dos aspectos que creo que son importantes. Primero, el objetivo de la norma tiene un fin de uniformización del marco normativo existente. El año 2014 se hicieron modificaciones en los artículos 82, 83 y 83A y se entró en una suerte de contradicción con el artículo 84, cosa que se está regulando. Es un aspecto completamente de regulación normativa. El segundo elemento que sí me parece de fondo y más importante es que en realidad los contratos de estabilidad ya existen en la legislación actual. Eso no se está inventando, eso no se está creando, eso ya existe. Pero ¿qué es lo que ocurre? Actualmente se consideran dos elementos para poder acogerse a este supuesto: la suscripción de contratos y la aprobación del plan de inversión. Con la modificación que se está haciendo, se está eliminando el supuesto de aprobación del plan de inversión, con lo cual dichas empresas que quieren acogerse a este beneficio lo van a hacer única y exclusivamente con la suscripción de contratos. Y se precisa que sea suscripción de contratos para que no sea un derivado, es decir, una suerte de componente cualquiera o adicionales o derivados de proyectos accesorios que puedan ser utilizados para el acogimiento a dicho beneficio. Para que concluya el congresista. Gracias, presidenta. Presidenta, cuando hablamos de un beneficio, probablemente podemos, depende de la óptica con la que se enfoque, ver la situación desde un punto de vista crítico o desde un punto de vista más bien positivo. Todos los comentarios o gran parte de los comentarios que se han vertido en esta mañana lo que nos dicen es lo siguiente: no deberían haber beneficios porque estos beneficios solo favorecen a las grandes empresas y perjudican los intereses del país. El sentido de un beneficio es que con el beneficio promuevas el desarrollo de una industria y por lo tanto generes más ingresos y por lo tanto esos ingresos se traduzcan en recaudación y en obras para el Estado peruano. Ese es el sentido de generar beneficios. Por lo tanto, cuando tienes un proyecto de esta naturaleza, que sí es cierto en algo, debería ser parte de una discusión general en el marco del proyecto de ley que ha propuesto el Ejecutivo. Pero seamos sinceros, cuando el Poder Ejecutivo ha mencionado que va a presentar un proyecto de una nueva ley general de minería, no tiene ni media letra escrita sobre una nueva ley general de minería. No tiene... Para que concluya el congresista. Gracias, presidenta. Para terminar, presidenta, insisto, este proyecto de ley, es verdad, se centra en un aspecto sumamente específico, un aspecto que no puede ser dilatado más y que sí sería un buen mensaje para el desarrollo de proyectos de inversión. Solo una precisión final. Mire usted,
¿Cuál es el nivel de desinformación que se da, por ejemplo, en este debate? En este debate se ha dicho que, por ejemplo, esta ley busca favorecer a dos proyectos, a la empresa Yanacocha y a la empresa Corona. Ni la empresa Yanacocha ni la empresa Corona. Para que concluya, congresista. Según me han informado los asesores del propio ministerio, ni la empresa Yanacocha ni la empresa Corona se han acogido a este beneficio. Por otro lado, porque este proyecto de ley no se refiere a proyectos que estén en etapa de explotación, como los mencionados, sino a proyectos en construcción. Así es que, Presidenta, creo que hay que centrar adecuadamente el debate y señalar que leyes de este tipo hay que sacarlas adelante y quitemos. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Lisbeth Robles. Muy buenas tardes, Presidenta, colegas. El congresista William, Presidenta, me solicita la intervención. Tiene la palabra congresista. El audio, por favor, al congresista Monterola. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, congresista Robles. Sí, solamente quería acotar a este proyecto de ley 3664, ley que garantiza la seguridad jurídica en los contratos de estabilidad tributaria. Es muy importante, Presidenta, esta ley, pero que no tenga los espacios para seguir renovando exoneraciones tributarias. Le pondría como título, la semana pasada hemos visto nosotros el Pleno de Salud. Quisiera que este pleno no sea pues hoy titulado de exoneraciones tributarias, pleno de exoneraciones tributarias, porque creo que en la agenda hay otras exoneraciones tributarias que preocupan porque esos impuestos que se exoneran deberían servir para hacer las obras que hacen necesarias para el desarrollo del país en los diferentes ejes. Asimismo, Presidente, la minería lamentablemente... La segunda interrupción, congresista Monterola. Muchas gracias, Presidenta. Decía que la minería nos ha dejado experiencias lamentablemente no muy buenas. Como representante huancabilicano debo decir todavía de la época antigua, cuando la mina Santa Bárbara se explotaba para procesar el oro y la plata, tenía que sacar el mercurio. ¿Y cómo ha quedado Huancavelica? Según la Defensoría del Pueblo, hay más de 3.500 familias afectadas, o sea, más de 20.000 pobladores que hasta el día de hoy no han tenido ninguna remendación ambiental con sus viviendas. Asimismo, Coris, ustedes conocen la minería de Cobriza, donde ha afectado toda la contaminación al río Mantaro y hasta ahora no se soluciona. Y finalmente, para remate, en Huancavelica mismo se desbordó Cabulosa Chica, esta mina donde afectó miles de pobladores huancavelicanos donde... Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Lisbeth Robles. Gracias, Presidenta. Presidenta, en vista de todas estas situaciones, en vista que tenemos muchas discrepancias de varios colegas, es por ello, señora Presidenta, solicito que este proyecto de ley, la 3664, solicito que se vea una cuestión previa y que retorne a comisión. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Javier Velázquez. Presidenta, muchas gracias. Lo lógico era que nuestra bancada debería apoyar este proyecto de ley, pero el propio gobierno ha generado una confusión, porque sus propios aliados
están cuestionando este proyecto de ley. Dice que ¿por qué lo estamos discutiendo? Que este Congreso no tiene autoridad moral para discutir beneficios para las empresas mineras. Pero no han leído quién es el autor del proyecto. El autor del proyecto es el Poder Ejecutivo. Entonces, ya estoy confundido. Los aliados del gobierno se van a Palacio del Gobierno a decir, estamos de acuerdo con usted por que se adelanten las elecciones porque el 105 de la Constitución dice que tienen prioridad los proyectos del Ejecutivo. Ahora cuando el Congreso por prioridad del proyecto del Ejecutivo lo pone, ahora son sus propios aliados los que dicen que ¿por qué lo ponemos? Que estamos vendidos a los intereses de las mineras. Presidente, esta es una discusión ideológica. Por eso es que nosotros habíamos tomado la decisión de apoyar, pero ahora ya no vamos a apoyar. Por la confusión generada por las propias bancadas oficialistas, porque son 5 bancadas del gobierno que ahora están cuestionando de que la bancada de Fuerza Popular y el APRA estamos vendidos a las empresas mineras y que así han dicho. Entonces yo quiero decir lo siguiente. Al último voy a darle introducción. Yo lo que quiero decir es lo siguiente, presidente. El artículo 62 de la Constitución en 1992 fue concebido en un contexto en que la economía del país no era estable, en que la inversión en el país era casi cero. Entonces había que consagrar en la Constitución garantías y seguridades para los inversionistas, porque pasábamos a implementar un nuevo modelo económico. Entonces, voy a dar las interrupciones al último. Entonces, ¿de qué estamos hablando, presidente? La libertad de contratar está claramente en la Constitución, está garantizado. No necesitan contratos ley para que se garantice la libertad de contratar. Lean bien el primer párrafo del artículo 62. Ni el Congreso, cuando 2 personas pactan válidamente, ni el Congreso por ley puede cambiar lo que acuerdan ambas personas. No necesitan contrato de estabilidad. Los contratos de estabilidad fueron consagrados en el segundo párrafo del artículo 62 de la Constitución para otorgar garantías y seguridades. O sea, para garantizar, no solamente garantizar en el horizonte del contrato de inversión minera o de otra índole estabilidad tributaria, sino también estabilidad en materia laboral, de lo que no se hablaba ahora. Lo que sí tengo que decir es que gracias a ese artículo y gracias a la ley... Para que pueda terminar con el... Mira, presidenta, gracias a eso nadie puede negar que las inversiones se han multiplicado en el país y los ingresos también, pero tampoco se puede tener una visión sesgada. Las regiones que han tenido desarrollos mineros han tenido grandes ingresos por canon, pero ¿qué culpa tenemos que, por ejemplo, en el sur del país, no voy a decir, hay un alcalde que hizo un estadio para 20.000 asistentes cuando su población era de 10.000? O hay un alcalde que hizo una piscina donde en su población no había agua. Entonces, sí necesitamos los ingresos. Pero ahora, lo que sí no nos han explicado ningún vocero del gobierno, por eso me están pidiendo interrupción de los voceros, que me expliquen por qué quieren incorporar en este dictamen, por qué quieren incorporar en el artículo 83B. Permítame, presidente, un minuto para explicarlo, por favor, si no nos dejan participar en este debate, mejor lo hacemos por WhatsApp. Para que pueda concluir, le damos un minuto al congresista. Lo que no me han explicado los voceros del oficialismo, si dice los contratos ley pueden incorporarse garantías y seguridades, la propia Constitución, y aquí hay constitucionalistas reconocidos, puede decir que las garantías y seguridades se dan con rango de ley. Pero ¿por qué quieren incorporar este párrafo? A ver, que alguien me explique de los voceros del gobierno. Dice, adicionalmente, escuchen bien, el beneficio contractual recae en las inversiones para el desarrollo del proyecto que se hubieran ejecutado con anterioridad a la fecha de la presentación de la solicitud de suscripción del contrato de estabilidad tributaria. Y dice, siempre que tales inversiones estén expresamente mencionadas en el programa de inversiones contenido en el estudio de factibilidad que forma parte del contrato de estabilidad tributaria,
sean necesarias y que cumplan los requisitos que se establecen mediante decreto supremo. O sea que ahora las garantías y seguridades... Para que concluya, congresista. Las garantías y seguridades ya no se van a establecer, lo que son los beneficios, ya no se van a establecer como dice la Constitución por ley, sino por decreto supremo. O sea, los burócratas de los sectores son los que van a decir este beneficio lo incorporo, este no, y lo van a aplicar retroactivamente. Nadie lo ha explicado. Y por eso, presidente, nosotros, nuestra bancada, sin estar en contra de las inversiones mineras, de los contratos de estabilidad que sirvieron estos 28 años al país para multiplicar las inversiones, estamos de acuerdo como principio. Pero esta norma nadie la ha podido explicar. ¿Por qué por decreto supremo quieren aplicar retroactivamente el beneficio? Y que, por favor, eso afecta la Constitución. Me pide, presidenta, para terminar, el congresista Lescano una interrupción y la segunda se la va a conceder a la congresista Lourdes Alcorta. Congresista Lescano. Bueno, aquí hay una corresponsabilidad, pues. No solamente la propuesta del gobierno para beneficiar intereses de grupos económicos, sino de quienes han votado a favor de este proyecto en la Comisión de Energía y Minas. ¿Quiénes son? Ahí están pues los votos. Ahora quieren apartarse de responsabilidad. Ahí está. Todos los fujimoristas han votado a favor de este dictamen. Son corresponsables. O sea, no se limpien del pecado que han cometido, pues. No se limpien del pecado que han cometido. Congresista Alcorta, la segunda interrupción. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Una cosa muy corta. Quiero recoger el comentario que hizo el congresista Velázquez Gesquén con respecto a esta situación, pues, de que este es un proyecto del Ejecutivo. El Ejecutivo tiene prioridad en el Congreso. ¿Quién es el obstruccionista acá? ¿Esta bancada? ¿La bancada del APRA? ¿La bancada de los liberales? ¿Quién es el obstruccionista acá? Porque así como ellos dicen en este momento sobre las prioridades, de la misma forma hacen el tema de las elecciones, porque hay que tocar el tema. Hay que aprobar el adelanto a elecciones. Eso sé que probablemente están desesperados y son caseritos en un canal de televisión. Pero cuando se ha vencido ya el tema del Tribunal Constitucional, vencido, eso no. Acá empiezan a acusar de todo un poco. Porque ustedes creen que son la mayoría, no son mayoría. Pero todos ustedes, los liberales, los Frente Amplio, no Frente Amplio, el PPK, es el otro grupo. Somos una mitad el día de hoy. Y así son las cosas y así se vota. Pero que no se diga que acaso yo iba a votar a favor, pero también hoy rechazo porque el propio Ejecutivo, acá con su bancada, no tiene las cosas claras. Pero que quede bien claro que acá no hay ninguna obstrucción. Para que concluya, congresista Alcorta. Se ha vencido ya. Y eso hay que elegirlo. Más allá si les gusta, no les gusta, lo quieren o no lo quieren, si les parece o no les parecen. Porque muchos de ustedes hacen verdades paralelas y crean verdades paralelas. Porque se meten cosas en la cabeza, como hay un congresista caserito de un canal que cree que lo que él piensa esa es la realidad, esa es la verdad, y la Constitución de él, de su cabeza, es la que lo ampara. Gracias. Gracias, congresista. Para que concluya el congresista Javier Velázquez. Presidenta, y la última preocupación es que me respondan los voceros del gobierno, de la bancada del gobierno, ¿por qué están hablando de estabilidad, de seguridad jurídica, el respeto a los contratos, si el propio presidente a una empresa le han dado un contrato, ha hecho todo su trámite, le han otorgado una licencia para que construya y ahora dice, no, vean cómo nos traemos abajo ese contrato y saquen a la gente de las calles? Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que ser más papistas que el Papa? ¿Qué garantía nos da el gobierno para eso? Por eso, presidente, no estando en contra de las inversiones, podemos debatir próximamente que este artículo 62 ha cumplido durante 28 años en multiplicar las inversiones, no la pobreza. Entonces, podemos hacerlo, pero el gobierno no nos da ninguna garantía de que, aprobada esta norma, mañana le hacen un paro al señor Vizcarra y deja desairado nuevamente al Congreso. Por eso, presidente, nosotros hemos reconsiderado nuestra posición y creemos que debe ir para mejor estudio. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Tucto. Gracias, presidenta. Una interrupción al colega Ceballos, por favor. Congresista Ceballos, la interrupción. Gracias, presidente. Yo quiero señalar brevemente que efectivamente este es un debate ideológico, y es ideológico porque se habla de las prioridades, de si está por delante el país o los intereses de algunas empresas. Y yo había señalado acá con claridad que el Congreso de la República, lamentablemente, en los últimos 20 años tiene una triste historia de empresas mineras que financian bajo distintas excusas
a congresistas de la República. Y una de ellas, con claridad, es que tenemos congresistas que tienen consultoras, como el caso del congresista del Castillo, ¿no? Y que le ha hecho consultorías a la empresa Sauter. Y esto no es descubrir la pólvora, porque es una realidad. Y también que la ONG Reflexión Democrática, que es una ONG vinculada a Roque Benavides, le ha financiado el año 2011 parte de la campaña electoral a varios congresistas, algunos de los cuales están acá y son de la bancada de Fuerza Popular en este momento. Así que no vengan acá a hacerse los disimulados, porque está claro que hay una influencia de las... Gracias, congresista. La segunda interrupción. En lo que decide este Congreso. Por eso es que este Congreso está pensando en crearle los reaseguros a la empresa minera para que el país no pueda implementar algún tipo de impuestos, a pesar de que ya existe seguridad tributaria, jurídica, amparada por la Constitución, pero claro, quieren más seguridad y nos imponen esta agenda en el Congreso, las empresas mineras, para que el Congreso no asuma la agenda social y ambiental que el país está verdaderamente reclamando y que no queremos tratar, Presidenta. Gracias. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Tucto. Gracias, Presidenta. Presidenta, un parlamentario mencionó que nosotros seríamos supuestamente aliados del gobierno. Nosotros no somos aliados del gobierno, Presidenta. Tampoco somos aliados de ninguna de las dos facciones de la derecha peruana. Nosotros somos aliados, sí, del pueblo, de los trabajadores, de los campesinos, de los que trabajan día a día, de los que se ganan el pan cada día para vivir, no, para sobrevivir, Presidente. Y por eso es que este proyecto de ley que presenta el Ejecutivo nos parece un proyecto de ley que por momentos se aparece como un fujimorista más, porque cuando presenta proyectos como este tipo, las dos derechas o las tres derechas se suman y tienen una idea muy homogénea y respaldan esta propuesta de ley. Presidente, se ha hablado bastante del canon. ¿Qué ha pasado con el canon? Por ejemplo, hasta ahora la corrupta Chaggia ha ejecutado una obra de más de 1.200 millones de dólares en Huánuco, en Chaggia, en Pillao. Hasta ahora estas municipalidades de San Pablo de Pillao, Chaggia, Pachitea y León Choprado no perciben ni un sol de lo que le corresponde el canon y sobrecanon, Presidente, a esta parte del país. Entonces, ¿por qué vamos a aprobar nosotros un contrato o un proyecto de ley que regarantiza la seguridad jurídica de los contratos de estabilidad tributaria? ¿Por qué? ¿Acaso estamos garantizando también la estabilidad jurídica, legal, de los derechos laborales de los trabajadores del país? ¿Acaso estamos garantizando los contratos o a los trabajadores del régimen CAS, por ejemplo, estamos garantizando su seguridad jurídica, su seguridad laboral? De los trabajadores, de los 4.200 trabajadores de CAS que están en salud, que merecen ser nombrados, de los más de 200.000 trabajadores CAS a nivel nacional, Presidenta. Lo que hace siempre los gobiernos de turno es gobernar para las minorías, y los poderes económicos representan a las minorías. Y los congresistas del frente obviamente pues se molestan cuando nosotros salimos en favor de las mayorías nacionales del pueblo, cuando salimos a favor de los trabajadores CAS, de los trabajadores del Poder Judicial, de la clase trabajadora, de los campesinos. Y es más, Presidenta, quiero hacer una denuncia más en estos minutos que usted me va a dar. Este gobierno, Presidenta, que ha iniciado con PPK y ha iniciado promoviendo la inmigración desordenada, poco transparente, irresponsable, ha traído a este país más de 20 bandas organizadas que han empezado con el Tren de Aragua, seguidamente con los descuartizamientos de San Martín de Porres, y mañana ¿qué será? Y no solo el gobierno, Presidente, congresistas. Para que termine, congresista. Como la congresista del frente y los de atrás aparecen en las cámaras, aparecen las fotos, promoviendo juntamente con dos guarimberos aquí en el país, me refiero a Paulina Facchín y el señor Oscar Pérez, quienes están perseguidos en su patria y hacen política como si nada pasaría en el país. Eso debe de hacer, eso debe del presidente corregir y poner orden, Presidente.
Tiene la palabra el congresista Pacori. Le pide 2 interrupciones el congresista Arce. Gracias, presidenta. Yo saludo, presidenta, que el tema se haya abordado con profundidad. Y ha sido muy importante, porque con sinceridad, al inicio, cuando tomé la palabra, pensaba que se iba a aprobar inmediatamente. Y esto es lo que se requiere, presidenta. Se requiere un debate mayor. Y ya lo han solicitado, que haya un cuarto intermedio y regrese a comisión para poder evaluarlo, presidenta. Pero es importante hacer algunas precisiones. No quiero calificar las participaciones de los congresistas. Me refiero de que hay un consenso. Son escenarios totalmente distintos y ya lo han argumentado varios congresistas. Lo que sucedió en el año 92, cuando se promovió los contratos de estabilidad tributaria, es totalmente distinto a lo que estamos viviendo en 2019. Y eso está refrendado por las ventajas competitivas que tiene, por ejemplo, los costos de producción, de producir en el Perú proyectos mineros. El paquete de inversiones, solo en mi región tenemos más de 12.000 millones de dólares en inversión en paquete de proyectos mineros. De la misma manera, hay un incremento del 22% en este momento en la convención minera. Acaba de explicar el ministro de Energía y Minas mencionando que hay un incremento en la inversión minera para los próximos años. En ese marco, presidenta, es muy importante determinar la posibilidad de que este proyecto legislativo regrese a su comisión. Lo otro, presidenta, hay que entender que las empresas mineras lo que están pagando es el impuesto a la renta, es cierto, 32%, 2 puntos más porcentuales, pero les está generando el beneficio de la depreciación anticipada, con lo cual no tenemos canon y no se está pagando impuesto a la renta. Pagan regalías, es cierto, pagan derecho de vigencia, pero no es verdad que represente el 45%, porque ya les había explicado que tienen mayor margen de rentabilidad, presidenta, y por ende es mucho más rentable financiar un proyecto de esta naturaleza en el país. Para terminar, presidenta, es muy importante. Congresista está en interrupción. Tiene la palabra el congresista Pacori. Ya ha terminado, congresista Arce. 30 segundos. Muchísimas gracias, señora presidenta. Señora presidenta, lo que tenemos que destacar, y es que no podemos estar debatiendo aquí en el Congreso de la República cuando acabamos de salir de un contexto de conflictividad social exactamente generado por las actividades extractivas, dentro de ellos la actividad minera, principalmente en el sur del país. Cuando el Poder Ejecutivo envió este proyecto de ley para que sea debatido aquí en el Congreso de la República, debió de considerar este contexto, y ese contexto requería de que deberíamos llegar a un debate profundo de una nueva ley de minería. Y el día de hoy estamos debatiendo una parte de esta nueva ley de minería. Y una ley retroactiva, porque lo que le estamos haciendo es regarantizar, darle mayor seguridad jurídica a los contratos de estabilidad tributaria que ya tienen estas empresas mineras. Se ha dicho de que el fondo de este debate se enfoca al desarrollo del país, pero ese desarrollo del país que en la actualidad nos ha demostrado de que estamos sujetos a un lento crecimiento económico, justamente generada por estas actividades extractivas, señora presidenta. Y a la fecha nos traen un proyecto de ley que no considera esa situación y que al final le está dando mayor estabilidad tributaria. ¿Por qué no nos dicen la verdad? Porque con la aprobación de esta iniciativa, lo que vamos a generar se va a afectar negativamente a las recaudaciones fiscales, y esto va a venir en detrimento de la recaudación fiscal, y esto es no pensar en el Estado. Señora presidenta, si nosotros revisamos el contenido de esta ley, a nosotros sí nos dejan algunas preocupaciones. Por ejemplo, el artículo número 83, subguión B, en el segundo párrafo, donde dice: el efecto del beneficio contractual recae en las actividades de las empresas mineras a favor de la cual se efectúa la inversión, sea que aquellas estén expresamente mencionadas en el programa de inversiones contenido en el estudio de factibilidad que forma parte del contrato de estabilidad. O sea, le estamos dando mayores beneficios, no solamente a la actividad extractiva en sí, sino a aquellas actividades que puedan derivar de estas. Y eso es contra el fisco, eso es ir contra el Estado, eso es ir
contra la recaudación fiscal, señora presidenta. Señora presidenta, yo quiero destacar de que el día de hoy, con las modificaciones hoy planteadas, estos beneficios se aplicarán a los proyectos con inversiones específicas, sino ahora también a los proyectos de capacidad que inician de 5.000 toneladas al día o de 20.000 toneladas, cambiando el criterio de inversión. Para que concluya, congresista. Como decíamos, cambiando el criterio de inversión por capacidad de producción, no solo tendrán beneficios de estabilidad tributaria, sino beneficios de depreciación de maquinarias, equipos industriales y además activos fijos hasta por un 20% anualmente y depreciación de edificaciones y construcciones hasta un 5%. Señora presidenta, aprobar una ley con este contenido es ir en detrimento del Estado, es darle mayores beneficios a las empresas extractivas y es no pensar en el país, señora presidenta. Esto no se puede aprobar de esta manera. Muchísimas gracias. Gracias, congresista. Saludar en estos momentos se encuentran en la galería del hemiciclo del Congreso de la República los estudiantes, docentes y padres de familia de la institución educativa Luz del Saber del distrito de Tintahuarco, provincia y departamento de Pasco, que se encuentra acompañado por el congresista Galván. Tiene la palabra la congresista Alcorta. Señora presidenta,